En el podcast de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del deporte, a descubrir los consejos para llegar a lo más alto, a desmitificar todo aquello que sale de los gurús deportistas digitales y sobre todo a entender la desinformación que envuelve todo este mundo del deporte. Por ello tengo el privilegio de traer a Samuel Ibáñez, entrenador de piragüismo del Club Náutico del Puerto de Santa María y licenciado en Ciencias del Deporte. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Nada, a ti por venir. La verdad que, bueno, si veis la camiseta, ahí patrocinando el Real Club Náutico del Puerto Santa María, que la verdad que he tenido el privilegio de ir y está bastante bien. Aunque le das mucha caña, a la... Sí, la pasión es lo que tiene. Pero, ¿entrenas todos los días, Samuel? Sí, entrenamos todos los días. Tanto yo como deportista, como mis chavales, como yo entrenador, vamos todos los días e intentamos sacar ahí pues, el momento que pueda para que todo el mundo pueda sacar su entrenamiento bien. Claro. Y cuando tú entrenas a los chavales, yo supongo que aplicarás todo lo necesario para llevarlos al máximo nivel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas pautas que para ti definen o hacen posible que un deportista pueda llegar a la élite? Pues hay varios factores que son importantes de entender y el primero de ellos es que todo tiene su momento. O sea, yo claramente a todos mis chavales los entreno para que sean los mejores piragüistas del mundo que yo pueda hacer y que su talento les permita, pero no por eso a un niño de 10, 12, 15 años hay que entrenarle como entrenarías a Saúl Cravioto, campeón olímpico, múltiple medallista. Entonces, cada cosa tiene su momento y ese yo creo que es el principal error que se suele ver, que para hacer al niño que sea el mejor piragüista del mundo no tiene que entrenar como el mejor piragüista del mundo, tiene que entrenar como debería de entrenar de la mejor forma del mundo ese niño de esa edad. Claro, ¿y cómo se sabe cuándo es ese momento ideal para, digamos, entrenarlo a la élite, ¿no? Es decir, ¿cuándo sabes que estás en ese momento vital, en el decir, lo voy a apostar todo al deporte? Pues yo diría que sobre todo es por la maduración física del niño. Al fin y al cabo somos cuerpos que vamos madurando hasta cierta edad. Los chicos maduran un poquito más tarde que las chicas y por ende las chicas pueden empezar un poquito antes a darse como esa caña del 100% y los chicos un pelín más tarde, pero en torno a los 18, 17, 18 años suele ser la edad en la que tú a un chaval ya le puedes empezar a meter lo que sería ya un entrenamiento normal de la élite. Claro. Y para, digamos, si tú tuvieses, es decir, si tú tuvieses que dar 3 consejos a un chaval que, digamos, quiera adentrarse en el mundo del deporte, ¿no? Pero ya a nivel de élite, ¿qué 3 consejos le dirías? Si es un niño pequeño, que suele ser el caso de la gente que empieza en el deporte, lo típico que el padre quiere que su hijo sea el mejor del mundo en ese deporte, lo primero, paciencia. Cada cosa, como he dicho, tiene su momento. Y que aparte de que hay que hacer muchos sacrificios en el mundo del deporte, sobre todo del alto rendimiento y la élite, que ese sacrificio no sea un sacrificio como tal, que hay que disfrutar del camino. Tú no puedes pensar, vamos a imaginarnos que tenemos un selectivo para entrar en la selección española y demás, pues tú no puedes tener el camino de todo ese año para prepararte ese selectivo como un sacrificio, como un esfuerzo para obtener esa recompensa, porque eso no es soportable a largo plazo. Tú tienes que estar disfrutando de ese camino y que cuando llegue el momento tú estés preparado para darlo todo. Claro. Bueno, me has comentado una cosa que me parece bastante interesante, que es el tema de los padres, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que ser también un factor importante, sobre todo en el desarrollo a nivel deportístico del chaval, ¿no? Es decir, no sé si te habrá pasado de padres que le exigen demasiado a sus hijos, más de las posibilidades de las que puede dar, ¿no? Sí, eso pasa continuamente, porque como padre, al fin y al cabo, tú siempre vas a pensar que tu hijo siempre va a ser el mejor del mundo. Entonces, claro, los padres, para empezar también, se creen que suelen saber más de lo que de verdad saben y intentan como ser ellos los que aprieten un poquillo más las tuercas para decir, no, venga, que mi hijo puede quedar mejor, puede entrenar más, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y al final no comprenden que más no siempre es mejor. Y eso es increíble. Yo ya tengo a los padres más que prohibidos, parece, por el club, vamos.
Claro, porque yo supongo que te habrá pasado de alguna vez algún padre dándote lecciones, ¿no? O cómo Sí, debe entrenar su hijo. continuamente, vamos, ya sobre todo las primeras veces que empecé enseñando a los niños y demás, ya me empezó a pasar que algún padre se me venía y a lo mejor tenía un grupo de 4 o 5 chavales y cuando estaba con uno y me descuidaba y veía a la que estaba la madre de un niño al lado del niño corrigiéndole cómo tenía que entrenar, cómo tenía que Dios. remar. Y claro, yo me giraba y decía, hostia, ¿qué está pasando? Claro, claro. Bueno, ¿y eso cómo afecta al niño? Porque yo supongo que también sentirá una presión en que le hago caso a mi padre o al entrenador, ¿no? Es decir, ¿eso cómo lo manejan los chavales? Eso depende mucho del chaval. Por suerte los niños al fin y al cabo son inocentes y no son capaces de ver la realidad de lo que está ocurriendo y demás. Entonces los niños no lo suelen pasar tan mal en el momento. Es verdad que luego a la larga, claro, si tú a un niño le empiezas a meter una presión, una caña por ser bueno, por conseguir este resultado, por conseguir quedar en tal medalla, en tal posición, al final si el niño no lo consigue, que por suerte, por desgracia, va a pasar la mayoría de las veces, ganar solo gana uno, eso con la larga se va convirtiendo en una frustración que normalmente suele conllevar al abandono deportivo. Claro, la presión, ¿no? que hay encima, pero ¿cuándo te das cuenta tú de que un chaval tiene potencial para llegar a la élite? Es decir, ¿eso a primera vista se ve o es con el paso de los tiempos entrenando? Pues si me hubieses preguntado hace unos años, te hubiese dicho que sí, que se puede ver, que tú al chico lo ves cuando tiene condiciones, cuando se le da mejor de primeras y tal, pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que para nada. Al final hay muchas personas que tú los ves y parece que nunca han hecho deporte o que les cuesta mucho al principio y nunca puedes prejuzgar lo que tú veas de primeras porque a lo mejor ese chaval que tú lo ves y que te puede dar la sensación de primera, pues mira, este a lo mejor puede que tenga menos talento que la otra persona y a la larga convertirse en el que más talento tenga. Claro. Y bueno, esto también se dice mucho, ¿no? Que al final hay muchas personas o hay una creencia de que el deporte es mucho más mental que físico. Y quería saber qué porcentaje o digamos, qué índice de lo mental funciona dentro del deporte en comparación con el físico. Si es verdad que la mentalidad es mucho más importante que el rendimiento físico. ¿Cómo lo ves tú? Pues te diría que lo mental va a ser lo que marque la diferencia, pero siempre va a tener que haber ese rendimiento físico. Pero sí es verdad que con el tiempo, cada vez que he conocido a más deportistas de alto nivel, que han ido a las Olimpiadas, que han ido a mundiales, me he ido dando cuenta de que su cabeza funciona diferente a la nuestra. Ellos están a otro nivel, tienen otra forma de ver las cosas, de cómo llevar las situaciones de estrés, de presión, momentos antes de competir, de después de competir. Y sí que creo que ellos tienen ahí donde hay algo que los demás no tenemos. Es decir, ¿tú crees que en el rendimiento físico de una persona al 100% y otra persona al 100%, el factor clave para destacar es la mentalidad en ese aspecto? Sin duda alguna. ¿Y qué rasgos mentales o qué trucos mentales crees que pueden llegar a utilizar las personas de élite en comparación con los mortales como nosotros? Pues si lo supiese 100% lo aplicaría Claro. lo mismo, ¿no? Pero te diría que sobre todo es eso, la forma de sobrellevar las situaciones, tanto del día a día del entrenamiento, el no frustrarte porque tengas un día malo, el saber creerte que eres bueno, que eso a veces es importante y hoy en día como que se ha ido perdiendo un poco con esa falsa humildad que intentamos transmitir, del todo el mundo puede, del quien la sigue la consigue. A veces no es tan así. El que está ahí es porque ha nacido para estar ahí. Y a veces son esas personas las que son conscientes de que han nacido para estar ahí, que son las que son capaces de verdad de saber llevar bien esa situación. Claro, entonces, ¿tú crees que las personas que están en la élite, aparte obviamente de tener un rendimiento físico increíble, el talento es algo fundamental? Porque no, yo he escuchado varias veces muchísimos aspectos de decir 99% esfuerzo, un 1% de talento. ¿Estás conforme con ese porcentaje o crees que hace falta más porcentaje de talento para llegar No a podría estar más desacuerdo con ese porcentaje. La verdad que en los últimos años ese tipo de mensajes han causado mucho daño porque crea falsas esperanzas en niños cuando no tienes que aspirar a eso
Y, por ejemplo, yo hace poco escuché a Cristian Toro, que es campeón olímpico de piragüismo, que él lo decía, yo soy consciente que yo he nacido para esto. El resto de personas, es duro a veces escucharlo y es verdad que tú no le tienes que transmitir al niño que, oye, mira, que tú no vas a poder hacer esto. Pero una vez que ya crecemos un poco más, tenemos que ser conscientes de que esa gente tiene algo y ha nacido para estar ahí, para ser el mejor en lo que está haciendo. Y lo tiene él y la mayoría de personas no. Por eso esas personas son los mejores del mundo en lo que hacen. Claro. ¿Te ha llegado a pasar de personas que tenían un potencial increíble, que tú o la hayas conocido o la hayas entrenado, pero la fase mental le haya fallado? Sí, Y por eso... continuamente. Es decir, que suelen ser los casos más cotidianos, ¿no? Que falle Sí, el se da tema mucho mental. porque, como bien digo, hace falta un talento innato que tienes que tener para haber nacido para eso, pero eso no quiere decir que solo tengan 3 personas en el mundo. Es verdad que el que queda primero en un campeonato del mundo, en unas Olimpiadas, es el mejor, pero pasa por nuestra vida un montón de gente que tiene una cantidad de talento increíble y ya sea por su sociedad que tiene alrededor, por su familia, por sus amigos, por sí mismo, porque mentalmente no es capaz de soportar la carga del entrenamiento, la presión de las competiciones, mil factores que hay que al final pues acaban yendo por otros caminos. Claro. Pero yo me pongo a pensar y digo, tiene que ser duro decirle a alguien que no vale para eso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hay que decirlo? ¿Se puede suavizar? Decir, ¿ha llegado a tener esa dicotomía de decirle, vaya, sabes que tiene que ser muy duro, ¿no? Es Sí, decir, no, a ver, yo normalmente, claramente no voy diciéndole a la hombre, gente, claro. oye, mira, que tú no vales, ¿vale? Dedícate al ping-pong o al fútbol o a lo que sea. Pero yo intento aplicarlo, por ejemplo, conmigo mismo. Yo soy el mayor apasionado del piragüismo que hay y entreno muchísimo como el que más y soy consciente de que tengo mis límites en muchas situaciones y al fin y al cabo la cosa, como te he dicho, es disfrutar del camino. Yo, por ejemplo, pues mis metas no van a ser quedar campeón olímpico. Me pongo unas metas que sean difíciles pero asequibles por mí y eso es lo que me hace ir disfrutando del camino. Entonces no necesariamente hay que decirle a una persona, oye, mira, tú no vales para quedar campeón olímpico. Pero si tú le vas poniendo a una persona retos que sean asequibles pero muy difíciles, esa persona va a ir disfrutando del camino y a lo mejor se da cuenta de que no llega a lo otro y tiene que seguir buscando esos retos o continúa subiendo de retos hasta que te llega a campeón olímpico. Claro. A mí es que yo, hablando contigo personalmente, me causaba, y yo creo que es un reflejo de la sociedad, me causaba impresión bueno, que alguien ya sepa sus limitaciones y los tenga claro, ¿no? Es decir, no, yo sé que yo soy buena en el piragüismo, se me da bien, pero no voy a llegar nunca a estos niveles. ¿Eso tú lo sabes por conocimiento tuyo a nivel práctico físico o es algo más mental o son limitaciones físicas que tú sabes que, claro, Sí, no te sabré decir si hay algo concreto físico y mental que sea lo que te haga marcar la diferencia, aparte de lo que ya hemos comentado de la forma en la que tienen estos buenos de llevar las situaciones, que te diría que es más como un conjunto de todo, que tanto lo mental te influye en lo físico como lo físico te influye en lo mental. Tú al fin y al cabo, entrenar es algo del día a día y, y si tú eres capaz de que tus barreras mentales no te impidan llegar a ciertos niveles entrenando, al final vas a desarrollar una mejor condición física. claro. ¿Y cuáles son los errores más grandes que tú has visto a la hora de entrenar a una persona que esté obsesionada con llegar a la élite? Errores que tú digas, así no vas a llegar. En plan, o lo tienes muy complicado. Unos errores que tú digas, estos son increíbles. Yo partiría de la base del estudio y el conocimiento. Al fin y al cabo, la ciencia del deporte es algo que está muy nuevo en la sociedad, antes no se trabajaba tanto y hoy en día, por suerte, se va ampliando un poquito más. Pero el desconocimiento yo creo que es lo que va desarrollando toda una cadena de errores que se van acumulando uno tras otro. De tanto el descanso, sobreentrenamiento, entrenar cosas que no te están sirviendo para nada, pues un conjunto de errores que se te acumulan por lo mismo. Bueno, ¿crees que hace falta conocimiento a nivel de ciencias del deporte en los entrenadores de hoy en día? Porque está lo típico, ¿no? De apuntar a tu chavalillo a un equipo de fútbol, el entrenador, tal, pero ¿crees que hace falta bastante formación en ese aspecto?
Te respondería con otra pregunta y es, ¿tú crees que si tú vas al médico y te encuentras allí a un hombre que te dice, no, yo no he estudiado medicina, pero yo de chico venía mucho al médico y he venido mucho al médico? Claro. ¿Tú crees que te transmite algún tipo de La confianza? verdad que no dudaría en irme. Pues lo aplicaría un poco parecido, salvando las diferencias claramente, que al fin y al cabo estamos tratando con personas, esto es una ciencia y tanto a nivel biológico como a nivel social, em, esto hay que saber, hay que estudiar, porque si no, ya no solo te afecta a uno mismo, sino que estás trabajando con otro tipo de personas y posiblemente estés fastidiándole a una persona, le influye psicológicamente de manera negativa, a lo mejor haces que odie un deporte que podría haberle encantado y lo amaría o cualquier tipo de cosas de estas. Y creo que es muy peligroso el desconocimiento en ese sentido. Claro, yo supongo que implicará temas de lesiones, bueno, incluso lo que has comentado, ¿no? De que quizás llegas a quemar a la persona, porque yo supongo que dentro de las ciencias del deporte también habrá un factor clave a nivel psicológico, ¿no? De cómo entrenar a la persona sin llegar a quemarle, sin llegar a agobiarle. Eh, ¿Cómo se gestiona esto? Es decir, tú como entrenador, ¿cómo hablas con los chavales para que no se frustren? Yo intento que, como he dicho antes, que disfruten del camino, intento no poner la competición, claramente somos un club competitivo, yo busco que todos mis deportistas tengan el mayor rendimiento que puedan, pero que cada uno, aparte de que sea consecuente con lo que quiere y con lo que hace, que vaya disfrutando del día a día, del entrenamiento, sobre todo si hablamos con niños, no sirve de nada buscar que tu niño sea el mejor de España si está solo, si no tiene amigos, si no está disfrutando de ese día a día de entrenamiento. Entonces, para mí lo principal es que disfruten, que se lo pasen bien y estoy seguro de que si tenemos eso y tenemos los conocimientos y demás, vamos a obtener los resultados y a largo plazo. Claro. Y bueno, hemos hablado del papel del entrenador en respecto a formación, pero ¿tú crees que también los deportistas que están dentro de la élite tendrían que tener alguna formación de este tipo o para eso está el entrenador? No creo que sea necesario. Conozco, hay como dos tipos de perfiles de deportistas de élite y los dos los he visto que funcionan perfectamente y está el que es un friki de su deporte Claro. y le encanta saber por qué hace lo que hace, cómo lo hace y demás. Y está el que simplemente llega al entrenamiento y ejecuta lo que tiene que hacer. Y los dos son exactamente igual de viables, obtienen los mismos resultados y no creo que sea necesario que el deportista tenga conocimiento de por qué tiene que estar haciendo lo que está haciendo. Si él sabe ejecutarlo bien, al fin y al cabo es como su trabajo, y, y si es capaz de ejecutarlo correctamente, pues tendrá los resultados de la misma forma que el otro que a lo mejor sí entiende o sabe el por qué hace cada cosa, investiga más sobre el deporte. Claro. Y además, hablando del tema de poca formación, viene una de las frases que hoy en día más se suele decir por TikTok e Instagram, que te lo ves incluso pintada en los gimnasios, la frase de no pain, no gain. Sí. Bueno, que hay de verdad en esto, es decir, hace falta sufrir y tener dolor para saber que estás haciendo bien deporte. Para nada. Esta frase, la verdad, que es lo que más daño está haciendo al deporte en los últimos años, tanto esta frase como otro tipo de mentalidades derivadas de este tipo de frases. Y hace muchísimo daño porque, como te digo, el desconocimiento es lo peor que puede haber en el deporte. Y no, para nada hace falta. Es más, si estás sufriendo por buscando ese límite, buscando ese llegar al máximo por encima de tus posibilidades, lo más probable es que lo estés haciendo mal. Porque no está demostrado ya de sobra que, sobre todo a nivel deportivo, si tú quieres las mayores ganancias deportivas de rendimiento, estás muy lejos de llegar a ese no pain, no gain y de dar ese 100% en el entrenamiento. Bueno, ¿y por qué crees que se ha dado esta creencia del dolor, de si tengo más dolor, llegaré más lejos? ¿De dónde crees que viene todo esto? Yo creo que de las redes sociales, sin duda. Se han hecho muy virales. Hace poco un culturista subió vídeos entrenando y estaba haciendo un ejercicio de gimnasio y estaba llorando mientras hacía el ejercicio y decía que no puedo más y el entrenador diciéndole, venga, otra más y otra más. Y claro, esas cosas se hacen muy virales.
ganan mucha repercusión. Después, a la hora de entrenar, es mucho más sencillo decir, pues nada, llega al límite. Pero claro, si fuese tan sencillo entrenar como llegar al límite, todo el mundo sería el mejor y todo el mundo sería entrenador. Pero está claro que no funciona así. Y yo creo que sin duda eso, las redes sociales es lo que más daño han hecho en este tipo de mensajes. Claro. Bueno, es verdad que ahora las redes sociales, para bien y para mal, supongo, el deporte está teniendo bastante repercusión últimamente. Es decir, tanto, ¿no?, el influencer haciendo veladas de boxeo, los famosos culturistas, influencers. Pero claro, yo supongo que muchos de ellos, sobre todo los que son dedicados plenamente al deporte, habrá un poco de todo, ¿no? Habrá gente que esté muy fuerte, pero que a nivel de información, lo que estamos comentando, yo escuché algunas barbaridades, ¿no? De decir, ostras, que estás comentando que esto puede ser peligroso incluso. No Sí. sé cuál ha sido algo que tú hayas escuchado que digas, esto me parece, vamos, horroroso, en plan que se diga esto en las redes sociales. Sí, ahora mismo es complicado de decirte algo en concreto porque por desgracia hay tantas cosas que Claro. van ocurriendo por ahí. Pero sí, el tema de influencers, redes sociales, por suerte creo que la mayoría puede estar bien informado y te dan una información muy buena. Pero es verdad que cada uno pueda decir lo que quiera en redes sociales sin ningún tipo de filtro ni de revisión puede hacer mucho daño. Sin ir más lejos, hace poco estuve viendo un influencer que subía un vídeo, no me acuerdo qué es lo que decía, pero era una barbaridad, y ponía una captura de pantalla de un estudio científico como avalando lo que estaba diciendo, y cuando me metí a buscar ese estudio científico no existía. Sí. Entonces, claro, ese tipo de cosas, dice, esto hace muchísimo daño. Pero bueno, por suerte tenemos también muchos buenos influencers aquí de España y demás que trabajan muy bien, dan muy buena información, siempre con referencias y lo único que hay que saber es dónde buscar. Claro. Bueno, también está habiendo una moda ahora dentro de las redes sociales de romantizar los esteroides, ¿no? Es decir, el tema de los anabolizantes, todo eso. Claro, esto tú como deportista, ¿cómo lo ves? Porque creo que hay un debate interno dentro del mundo del deporte de si sí, si no, si está bien, si hace falta. Sí, hay gente que lo quiere hacer que compita en otra liga. ¿Tú cómo ves todo este tema de...? Pues como deportista voy a partir de la base de que lo veo mal. Tú al fin y al cabo, los valores del deporte se basan en trabajo, se basan en conseguir las cosas por uno mismo y todo este tema de los esteroides y de los anabolizantes y demás rompen con todo eso. Entonces, para mí, alguien que usa eso no está haciendo deporte. Tú estarás haciendo otra cosa, pero para mí no estás haciendo deporte. Y por desgracia hoy en día, supongo que derivado también de las redes sociales, están cogiendo mucho auge porque antiguamente, por ejemplo, los culturistas era algo como muy tabú hablar de los esteroides, de si alguien tomaba algo. Y hoy en día hemos perdido totalmente el miedo a hablar de este tipo de sustancias, a hacer público de quién las toma y con eso las estamos normalizando y blanqueando, lo cual no deberíamos de hacer y cada vez hay más niños literales o adolescentes que es que en los gimnasios van hasta arriba sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de control y esto está siendo una bola de nieve, cada vez hay más. Sin ir más lejos ahora, se están poniendo de moda los Enhanced Games que han salido creo que han surgido en Estados Unidos y, y son como unos Juegos Olímpicos en los que no solo se permite, sino que se fomenta la utilización de dopaje y sin ir más lejos, hace poco, yo creo que ha sido hace una semana, un nadador que era bueno a nivel mundial, pero no era el mejor, se ha unido a este grupo para fomentar estos juegos y se ha puesto hasta arriba de farmacia y ha batido lo que sería el récord del mundo de 50 metros. Y claro, pues por desgracia esto ha cogido mucha fama, la gente los está apoyando y esto es muy peligroso porque ya te digo que no rompe con todo lo que puede significar el deporte. Claro, pero buah, me queda impresionado porque, es decir, te da una ventaja tan grande el tomar esos suplementos, esas drogas,
para llegar a batir el récord mundial habiendo sido, obviamente hay que ser bueno, hay que ser muy bueno, pero aún así, es decir, tiene que ser una ventaja clara, ¿no? Sí, sí, eso te da una ventaja que es increíble. Es verdad que estamos hablando que el caso de este nadador era ya muy buen nadador, tenía un nivel mundial y demás, pero sí, sí, esto te marca una diferencia brutal. Lo cual, pues a los que, a los que hacemos deporte sin más, pues nos deja totalmente fuera de juego. Claro, pero hombre, yo supongo también, pero no corremos riesgos, ¿no? Es decir, porque ¿cuáles son los riesgos de tomar este tipo de sustancia? Porque hace unos años murió un influencer muy famoso que hablaba de que él se le metía este tipo de sustancias, ¿no? Ujú. Era un culturista, si no me equivoco. Sí, sí, un culturista que fue, yo diría que fue uno de los pioneros en España en blanquear este tipo de sustancias. Tenía además dos cuentas de YouTube, una en la que no hablaba de nada de la sustancia y hacía su contenido normal, y otra en la que hablaba totalmente sin tapujos de todo el tema de la sustancia, comentaba sustancias nuevas, cuánto había que meterse, en fin, un contenido que no creo que debería de estar en internet y pues por desgracia pues nos dio el ejemplo de por qué no deberíamos de tener este tipo de sustancias, falleciendo con, yo creo que tenía menos de 40 años, vamos. Ya ves. ¿Y qué provoca este tipo de sustancias en el cuerpo? Depende de la sustancia. Normalmente el tema de esteroides y demás fomentan las hormonas del crecimiento, crecimiento muscular, pasa que va derivado luego a unos problemas de hígado, problemas renales, que te acaban destrozando por dentro si abusas de ellos. Claro, pero bueno, mi duda es, ¿esto no es ilegal mostrarlo en las redes sociales? Es decir, al final es una droga, ¿no? Yo no he visto en TikTok gente metiéndose, yo qué sé, cocaína, por ejemplo. Entonces, Sí. claro, no hay una regulación de esto tan fuerte, ¿no? No sé hasta qué punto llega la regulación porque sí que es verdad que es ilegal la utilización de estas sustancias, hagas deporte o no hagas deporte, y es ilegal la obtención de estas sustancias, pero no sé hasta qué punto es ilegal hablar de ellas o incluso llegar a mostrar, que se ha dado caso de influencers muy famosos y muy potentes que se les ha escapado en algún vídeo mostrar cómo se la metían. Y no sé hasta qué punto llega esta regulación, pero es verdad que tiene que haber un cambio dentro de poco. Claro, ¿eso que es todo intravenoso o se consume? Justamente, aunque es la más impactante, todo el tema de jeringuilla suele ser el menos dañino y Ah, sí. es el que menos impacto genera en el cuerpo. Los que mayor impacto generan en el cuerpo suelen ser los orales, que son pastillas. Claro, porque supongo que como va por el tracto, ¿no? Y la verdad que no he investigado tanto sobre el tema, pero Pero bueno, no sé el por qué será el tema de que sea más dañino, pero sí que sé que son mucho peores los que son las pastillas que las jeringuillas como tal. claro. Bueno, hablando de influencer, de desinformación, un poco de todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque es que yo creo que ahora mismo es lo más representativo, desgraciadamente, en el mundo del deporte, en la sociedad, toda la digitalización, de que todo el mundo tiene acceso a todo. Hace poco también escuché el tema de que hacer cardio quemaba el músculo, es decir, como que te lo consumía, ¿no? Y eso también está bastante generalizado, no sé yo si es verdad, si no es verdad. Por eso te lo pregunto, es decir, ¿esto es cierto o es la típica leyenda deportiva que se escucha mucho? Pues te voy a decir depende, que es la Claro. respuesta clave para responderlo todo. Todo tiene sus matices. El cardio como tal, hay que también decir qué estamos haciendo de cardio, qué consideramos cardio. Y cuando nosotros hacemos ejercicio, pues utilizamos diferentes sustancias de nuestro cuerpo para obtener energía. Y cuando hacemos un cardio de baja intensidad, vamos a decir, pues normalmente utilizamos las grasas, los lípidos como sustrato de energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el cuerpo se queda sin energía, sin nada de lo que obtener, pues llega un momento que después de pasar de las grasas, utiliza la glucosa y ya por último utilizamos las proteínas. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de mucha intensidad, sin habernos alimentado bien, si no tenemos una buena nutrición, por ejemplo, el ayuno intermitente, este tan famoso también que oímos hoy en día, pues es peligroso en ese sentido, pues llegamos al punto de degradar estas proteínas del músculo para utilizarlas como energía. Y viene de ahí esa creencia de que al hacer cardio
quemas músculo, consumes músculo. Pero ya te digo que, como siempre, al fin y al cabo, si se hacen bien las cosas, ni de lejos se va a llegar a ese punto. Claro. Bueno, has comentado una cosa muy interesante que es el ayuno intermitente. ¿Realmente funciona? ¿Es recomendable para cierto tipo de personas? ¿Cómo lo ves tú dentro de...? Pues como tal, el ayuno intermitente no es malo. Tú al fin y al cabo, el que tengas esas horas sin comer va a depender mucho si es bueno o malo de lo que conlleven esas horas sin comer. Si tú haces un ayuno intermitente porque te sienta bien no desayunar, porque luego a lo mejor vas a trabajar, estás en una oficina o vas a clase y no requieres de una utilización de energía muy grande y te ayuda a que luego en tu día a día, si quieres perder peso, pues te ayude a consumir menos calorías, adelante, no tiene nada malo en ese sentido. Ahora, tú imagínate, un deportista de alto rendimiento que entrena por la mañana, pues que haga ayuno intermitente, a lo mejor no es la mejor solución, porque vas a realizar un entrenamiento cuando la última ingesta de comida fue hace 10 horas, ponte. Claro. Entonces, depende mucho del contexto, pero de por sí no es algo que sea malo, intrínsecamente. Claro, pero bueno, el ayuno intermitente se hace sobre todo para adelgazar o no es así, es decir, yo supongo que sí, ¿no? Que se hace, vamos, yo todo el mundo que he escuchado es porque se hace para adelgazar, pero es curioso porque la mayoría de gente que lo hace no entrena, es decir, no hace deporte. Lo que hace es, no, yo escucho a muchísima gente decir, no, yo en vez de entrenar voy a hacer ayuno intermitente y así pues bajo de peso. Entonces, bueno, esto lo recomiendan, lo recomienda. Si quieres perder peso, yo jamás voy a recomendar que simplemente recortes tus calorías, porque al fin y al cabo el ejercicio no solo te va a ayudar a bajar de peso mucho más rápido y de una manera mucho más sana, sino que es que te va a dar vida a largo plazo. Es mucho más sostenible ponerte una rutina de ejercicio, de deporte y comer unas calorías acorde a lo que estás utilizando luego en ese ejercicio, a simplemente decir, pues mira, voy a cenar una lechuga, no voy a desayunar nada y para comer me voy a tomar un yogur. Claro. Pues mire, esa persona va a hacerlo a lo mejor 3 días, luego al cuarto día se va a querer morir. Claro, va a acabar con la nevera, ¿no? Claro, entonces para nada lo veo viable a la hora de querer perder peso y no creo que ningún nutricionista lo recomiende, a no ser que sea casos puntuales los que pues, no pueda o sea contraindicado realizar algún tipo de actividad física, Ujú. que me extraña. Claro. Y bueno, ahora voy a preguntar, yo creo que es una de las actividades que más odia la gente deportista de a pie, es decir, los que vamos al gimnasio, ¿no? Que son los estiramientos, es decir, yo creo que todo el mundo odia estirar, es decir, es como, ¿no? Como que te cortas el rollo de la actividad física. Pero sí que también se ha escuchado en algunas ocasiones el tema de que los estiramientos después de entrenar no son recomendables porque por el tema del músculo, ¿no? Porque rebaja el músculo. Entonces, bueno, yo la verdad que no tengo mucha idea y quería preguntarte sobre el tema de los estiramientos. Es decir, ¿es recomendable siempre estirar después de entrenar o en algunos casos? Pues mira, el tema de los estiramientos es algo que no se ha estudiado muchísimo y, y entonces no hay una gran base científica con la que yo te pueda decir, mira, haz esto, que esto es lo que funciona y esto es lo que hay. Lo que sí te puedo decir es verdad que después de realizar una actividad física, justo en el momento de terminar, no es el mejor momento para estirar porque el músculo está caliente, es como si estuviésemos anestesiados y pueden producirse más lesiones que si lo hiciera pues media hora o una hora después, cuando ya el músculo se ha relajado, se ha enfriado. Y a la hora de si se pierde masa muscular o no, no hay ningún indicio que por estirar se pierda masa muscular. Hay algunos estudios que sí que dicen que no es beneficioso a la hora de ganar fuerza, pero como ya te digo, no está muy afianzada en los estudios sobre el estiramiento y no hay nada claro de si perdemos fuerza, si no perdemos fuerza. Lo que sí se sabe que malo no va a ser. Claro. Ahora, que sea beneficioso, que te des igual o un pelín más perjudicial, no está tan claro. Claro, he sido víctima de una de esas investigaciones falsas de las que hemos hablado de Pepito de la Siempre. Universidad de Oxford. Es que esto es un riesgo en el tema de las investigaciones falsas de personas que, yo qué sé, que te dicen barbaridades y,
Y otro problema que también pasa muchísimo es el tema del cuerpo en las redes sociales, ¿no? No hay ahora como una obsesión por tener un cuerpo perfecto que yo entiendo, ¿no? El tema más que el cuerpo perfecto, el cuerpo saludable. Pero bueno, esto como deportista, a nivel de cuerpos, ¿crees que está haciendo un poco de daño el glorificar ese cuerpo perfecto en las redes sociales o crees que es beneficioso porque la gente le inspira a llegar a eso? Pues no sé hasta qué punto lo bueno compensa lo malo o lo malo se come a lo bueno, pero sí es verdad que en los últimos años todo este tema de influencer fitness y demás han crecido muchísimo, con ello mucho pues todo lo negativo que conllevan, ya sean las drogas y demás de suplementación de esteroides y eso, pero no sabría decirte si es verdad que claramente nos dan unos ideales de un físico que para pocos es alcanzable y mucho menos de manera natural. Nos hacen creer que todos tenemos que estar así y sin ir más lejos, por ejemplo, en el deporte pasa un poco lo contrario. Nosotros en el deporte lo que queremos es, en nuestro caso, por ejemplo, es fuerza en piragüismo y no siempre conlleva una gran fuerza a tener una gran masa muscular. Normalmente cuando tienes mucha masa muscular eso conlleva más peso. Y yo siempre que los niños, sobre todo, cuando me dicen, no, yo quiero ponerme grande, quiero ponerme fuerte y tal, les digo, vale, pues tú imagínate que te pongo ahora mismo una pesa de 10 kilos en la piragua y te digo que remes con eso. Dice, hombre, no, pues es lo mismo, está grande Claro. al fin y al cabo. Nosotros lo que queremos es hacer mucha fuerza, pero tener músculo por tener músculo no nos sirve de nada. Y eso te diría que pasa casi en la mayoría de deportes. Y en el tema del gimnasio, la idealización, por un lado está bien, porque es verdad que han tenido mucho auge los gimnasios y cada vez más gente practica deporte y va al gimnasio, pero es verdad que a veces se desvirtúa un poco lo bueno por culpa de esta idealización de cuerpos que o es inalcanzable de manera natural o simplemente no es necesario que todo el mundo llegue a eso porque tú creas que eso es lo que te va a hacer estar saludable, a veces no. Claro. Bueno, me ha parecido interesante lo que has dicho del tema de la fuerza y de los cuerpos, ¿no? Pasa mucho de que hay personas que tú, lo que estamos comentando, ¿no? Que tú la ves físicamente y dices, esta persona tiene pinta a lo mejor de no tener la misma fuerza que un tío que se ve muy mazado, pero sin embargo a lo mejor haces una prueba de fuerza y esa persona que visualmente no lo parece, tiene mucha más fuerza. Entonces, claro, ¿de dónde viene esa fuerza? Porque yo siempre me lo he preguntado mucho, es decir, he conocido a gente que está muy mazada y en términos de fuerza lo mismo gana un chaval que tiene un cuerpo más, ¿no? Más, no sé, más delgado o un poco más grande. Entonces, bueno, ¿de dónde viene la fuerza, no? Realmente, ¿es todo muscular o también hay otros factores importantes? Pues el tema de la fuerza, la verdad que nos daría para otra charla por separado porque es un mundo enorme. Y al final la producción de fuerza es un conjunto de procesos fisiológicos del cuerpo y influyen mucho el sistema nervioso, cómo actúa el sistema nervioso, cómo produce ese tipo de energía, esos tipos de potenciales que hacen que el músculo se contraiga. Entonces, muchas veces no es tanto que la persona que esté delgada tenga mucha fuerza, sino que a lo mejor esa persona que tú has visto tan grande no ha podido desarrollar esa fuerza pues, por los métodos de entrenamiento que ha seguido y demás. Es verdad que mayor músculo, si tú has entrenado bien la fuerza, suele conllevar a más fuerza, pero mucho músculo no siempre va a conllevar a más fuerza. Al fin y al cabo, yo lo que te he dicho, el sistema nervioso es lo que hace que ese músculo se contraiga. Si tú le enseñas a tu cuerpo a contraerse de una manera muy fuerte, que se puede, pues tu cuerpo va a producir más fuerza. Y entonces se juntan ahí como las dos balanzas. El clásico fuerte de gimnasio que todos conocemos, que se ha dedicado toda su vida simplemente a crear músculo, dejando todo el resto de aspectos de lado. Y a lo mejor comparamos con otra persona que sí ha podido trabajar la fuerza de una manera, aunque sea inconscientemente, mucho mejor y da comparaciones que a nuestros ojos parecen imposibles. Claro, bueno, yo supongo que también, no sé hasta qué punto la técnica llega a ser más importante que la fuerza, ¿no? Lo típico de la típica frase de más vale maña que fuerza.
también implica esto, es decir, esto también puede darse en el deporte. Es verdad que la técnica en temas deportísticos es más importante que quizás la fuerza o la condición física. Yo te diría que 100% que sí. Es verdad que hay casos que siempre sorprenden. En piragüismo hay un piragüista que es el último campeón olímpico de K1, que es la embarcación individual. A mi gusto o a mi entender de cómo es la técnica a nivel de física y demás, no rema para nada como debería de remar los estándares, pero es un tío que mide 2,10 m, pesa 100 kilos Claro. y una palada suya pues como 15 mías. Claro, Entonces tenemos ahí un poco... Pero sí es verdad que por norma general la técnica siempre va a ser imprescindible a la hora de obtener un rendimiento, porque si tú tienes una buena técnica eficiente que hace que tú desplaces tu cuerpo de la manera más eficiente posible, si yo peso 60 y produzco una fuerza de, vamos a poner, de 60 y otra persona pesa 100 y produce una fuerza de 60, pues yo voy a producir con la misma fuerza una técnica más eficiente para desplazar mi peso. Claro. Y también pasa mucho que yo creo que esto nos ha pasado a todos, y es que realmente las condiciones físicas que nosotros tenemos de manera natural, ¿no? La altura, no sé, otros aspectos que no podamos cambiar, afecta muchísimo también al tipo de deporte que hacen, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me gusta mucho el baloncesto, pero vaya por Dios, mido 1,70, no llegaba a tocar el aro ni siquiera saltando como un canguro. Entonces, claro, ¿qué recomienda a este tipo de personas que quizás quieren o se obsesionan con ese deporte y creen que luchando, esforzándose y haciendo todo lo posible puede llegar a ser de élite en ese aspecto? ¿O crees que debería hacer un poco de autocrítica? Que claro, tiene que ser complicado, porque yo me acuerdo que a mí me flipaba el baloncesto, pero yo por dentro decía, es que tú no llegas, compañero. Ya. Entonces, bueno, ¿esto cómo se plantea? Es complicado, la verdad. Yo, por ejemplo, tú me conoces, en piragüismo tú ves a la mayoría de la gente de la élite que están arriba y no son pequeños precisamente, y yo soy muy pequeño. Si tú mides 1,70, yo mido 1,60. Entonces, por suerte en mi deporte, al utilizar implementos, hablamos de implementos la piragua y la pala, podemos compensar un poco ese tipo de, vamos a llamarlos faltas naturales que podemos llegar a tener, pero es verdad que hay deportes en los que no. Por ejemplo, la natación es muy similar al piragüismo en cuanto a técnica, en cuanto a cómo se producen las fuerzas, los desplazamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que en natación tú con lo que te impulsas es con tu brazo y con tu mano, así a grosso modo. Y yo tengo una pala. Entonces, yo por ejemplo, si quisiera hacer natación, pues mi brazo y mi mano son más cortos y más pequeños que los de la otra persona. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en piragüismo yo al tener una pala, si soy capaz de tener la fuerza suficiente y la técnica suficiente como para poder moverla bien, voy a poder compensar mis faltas físicas con un tipo de pala que me pueda compensar un poco más con las otras personas. Pero es verdad que yo, por ejemplo, desde chico siempre ha sido muy frustrante, sobre todo cuando eres un niño y no entiendes, el ver que el que está ganando mide 1,90, 1,80 y yo con 1,60 que estoy ahí atrás y digo, hostia, pues a lo mejor no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer en este deporte, pero en mi caso, por suerte, en este deporte me he ido dando cuenta, he ido teniendo grandes ejemplos de que no siempre es así. Claro. Hombre, es lo que dices, tiene que ser frustrante. Y claro, sobre todo habrá muchísima gente que abandone ese deporte porque vea que no llega a los niveles de las personas con las que compite. Me ha parecido muy interesante porque mientras me estabas comentando todo esto, eh, me he ido pensando y digo, realmente también en el deporte hay un factor de física importante, ¿no? Por lo que tú me estabas diciendo, la abrazada, si uno tiene la mano más, el brazo más grande y tal,
¿Dais física en ciencias del deporte? Ha sido una pregunta aquí que me ha venido a la cabeza. Pues sí. Sí, ¿no? Sí, tenemos la asignatura de biomecánica, que es un campo de la investigación del deporte muy amplio, y biomecánica no deja de ser física aplicada al cuerpo humano. Y sí, trabajamos menos de lo que me gustaría. Sí, ¿crees que es más útil? Bueno, más útil. ¿Crees que es muy útil dentro del deporte? Sí, yo creo que es imprescindible, pero el mayor problema al fin y al cabo, el querer hacer una carrera para todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy un apasionado del deporte de alto rendimiento y demás. Claramente no pueden hacer una carrera para mí. Claro. Entonces, para mi gusto, pues me hubiera gustado un poquito más de hincapié en este tipo de asignaturas de las que se hacen normalmente. Y sí, aunque damos física, pues yo, por ejemplo, que he estado unos cuantos años en ingeniería, pues me encanta la física y se me quedaba un poquillo corto a la hora de profundizar más, de aprender un poco más de cómo funcionan las cosas. Pero bueno, por suerte hoy en día tenemos un montón de herramientas para aprender por nuestra cuenta y hacer más, ponerle más profundidad a los conocimientos por nuestra cuenta y podemos tirar para adelante, pero sí me parece algo imprescindible porque al fin y al cabo la técnica en los deportes es la física. Ujú. Si tú no sabes de física, es difícil que tú comprendas la técnica del deporte. Y si el entrenador no comprende la técnica del deporte, créeme que es imposible que se lo transmita al deportista. Claro. Y como, por ejemplo, en el piragüismo, ¿cómo aplicas tú la física? Es decir, he entendido que supongo en el tema de, ¿no? de las brazadas, bueno, ¿cómo se dicen? Palada, nosotros. Paladas. ¿Utilizas más esos conocimientos físicos a la hora del entrenamiento en otros aspectos? Quizás, no sé, en entrenamiento de musculación. Yo sobre todo lo aplico mucho más a la técnica del piragüismo en concreto, más que a la musculación, porque más que inventar yo, por así decirlo, o crear yo la forma en la que creo que tienen que remar los palistas, Ujú. yo lo utilizo más en ver cómo lo hacen los buenos y ir sacando los patrones y los factores determinantes que a ellos les hacen ser buenos técnicamente con mis conocimientos que puedo tener de física y de técnica. Entonces, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que nadie entiende de piragüismo si lo ve por primera vez y si no lo conoce, nuestra palada no se hace hacia atrás, no tiramos con el brazo hacia atrás, sale hacia afuera la pala. Nosotros la pala la movemos en ¿Cómo, horizontal. cómo que te refieres Nosotros hacia...? cuando clavamos la pala en el agua, Sí. la pala se mueve en horizontal hacia afuera, no se mueve No se hacia mueve atrás. hacia atrás. Claro, Vale, y vale. esto es gracias a la física y un entrenador es muy difícil que se lo pueda enseñar a un niño si no entiende que eso se hace por la forma que tiene la cuchara, que tiene forma como los alas de los aviones. Por Claro eso, que frena, ¿no? Entonces. no es que frene, sino que no estás dando el 100% de lo que podrías utilizar Vale. de esa palada. Y bueno, pues el efecto Venturi, que si presión, velocidades de las partículas de agua cuando entra por un lado y por otro. Ya te digo yo que hay muy poca gente que está entrenando en equipos de fútbol que sabe Claro, todo de esto de física. Pues me parece bastante interesante porque yo creo que es algo que creo yo a nivel más o menos social, ¿no? O normal. No he visto yo que haya muchos entrenadores bueno, que entiendan de física para saber entrenar y me parece un dato bastante curioso y sobre todo que, bueno, que no sabía que se estudiaba en la carrera de ciencia del deporte física como tal. También supongo que daréis nutrición, ¿no? Temas de alimentos y tal. Claro, la alimentación es otro factor clave, ¿no? Dentro del entrenamiento. ¿O tú crees que...? Porque yo una vez vi un podcast que decía que entre elegir para estar saludable alimentación o ejercicio, era más importante el ejercicio que la alimentación. Entonces, bueno, te hago a ti esta misma pregunta, a ver qué tal. Pues aunque me cuesta a mí como deportista y entrenador concebir las dos cosas, la nutrición y el deporte por separado, sí que es verdad que desde hace ya años se ha demostrado que el deporte es increíble, es la mejor medicina que podemos tener a nivel de salud. Hace un día o dos escuché en un podcast también que decía una persona, si fuma una comparación entre una persona que fuma y otra que no, la que fumaba tenía un 50% más posibilidades de morir.
Y luego decía, y si comparamos una persona que hace deporte y que no, la que no hace deporte tenía un 480% más probabilidades de morir. ¡Buah, qué Y locura! claro, decía, así que prefiero que fumes y hagas deporte a que no fumes y no hagas deporte. Y creo que en ese sentido el deporte, por suerte, está cogiendo mucha más fuerza. Cada vez tenemos más conciencia de que es la mejor medicina que podemos tener. Y el otro día además escuché también una frase que me pareció brutal para saber satisfacerme a mí mismo de lo que estamos haciendo. Y es que el deporte es la única medicina que no puedes comprar ni puedes pedir, la tienes que conseguir, tienes que trabajarla. No puedes simplemente ir al médico y decir, venga, dámelo y ya está, y lo tengo. No, te lo tienes que currar y tienes que trabajarlo y lo conseguirás. Y encima es la mejor. Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Eh, claro, y en el tema de la alimentación, para entrenar, ¿qué se recomienda comer? Porque yo creo que también hay mucha leyenda. Yo he escuchado de que el limón adelgaza, un vasito con limón que es antigrasa, el tema bueno, de que muchísimas cosas de los frutos secos también hay muchas teorías. ¿Cuáles son? Vamos a poner tres grandes mitos de la alimentación en el mundo del deporte. ¿Cuáles dirías que son algunos que tú hayas escuchado y hayas dicho, esto me parece horroroso? Pues con el permiso de mis amigos nutricionistas y demás, que seguramente podrían hacer Claro, entendiendo. mucha más profundidad en este tipo de temas. Hay cosas que sí, una persona de a pie, entiéndeme, que entienda un poco de deporte, podría saber que, por ejemplo, el tema de los hidratos de carbono, que se les ha metido un miedo increíble a la hora de Sí, perder la peso verdad. y demás. Y se han demonificado increíble. Y no se concibe el deporte sin hidratos de carbono. De los sustratos de energía que te comenté al principio, que podíamos obtener cuando hacemos ejercicio, la glucosa es como el principal. Y la glucosa viene de los hidratos de carbono. Por lo tanto, es imposible concebir la actividad física sin hidratos de carbono. Es un error fatal. Lo que hablábamos de la pérdida de masa muscular, pues Claro. ya sabemos de dónde ¿De viene. dónde viene? Y te diría que principalmente los hidratos de carbono. Después el tema de lo típico, ¿no? Que se ha hecho de, ¿no? Una ensalada y demás. Sí, la ensalada es verdad que tiene pocas calorías, pero una ensalada depende de lo que tú le eches. Claro. Entonces, la típica de, no, me hago una ensalada, pero le echo queso, le echo... Naga de pollo, claro, salchicha. le echo salsa, por la salsa que tiene muchas calorías también normalmente. Claro. Y al final tiene una comida que tiene más calorías que una pizza, una hamburguesa. Claro, claro. Y si tuvieses que elegir tres alimentos imprescindibles, es decir, obviamente no te vas a alimentar solo de esos tres alimentos para entrenar, pero tres que para ti sean esenciales en el deporte, ¿cuál sería? Yo personalmente, cualquier tipo de fuente de hidrato de carbono, ya sea pasta o arroz, Y para mí son... los hidratos, que también este es un mundo integrales, no integrales, es decir, ¿qué tipo sobre todo específico? Da igual, mientras que sea hidratos de carbono. Sí, yo no entro tanto en esos puntos porque a nuestro nivel creo que no marcan tanto la diferencia comerte un arroz integral o el arroz Claro. blanco del Mercadona. Entonces, yo personalmente tomo arroz blanco normal, el arroz integral tiene más fibra, es verdad que puede tener mayores beneficios y demás, pero a nuestro nivel yo vamos, no creo que marque la diferencia. Entonces, algún tipo de fuente de hidratos de carbono como la pasta o el arroz son vitales en mi nutrición diariamente. Y alguna fuente de proteína, ya sea carne o vegetal, como las legumbres. Y pues tema de grasa, pues cualquier tipo de grasa saludable, que es otro de los mitos que tenemos en la nutrición y el deporte, que el evitar las grasas también totalmente. Cuando si se saben distribuir bien y sabes qué comer, no es lo mismo lo que te ha dicho, comerte un nugget de pollo que comerte un puñado de frutos secos. Claro. Y con esos tres, que al fin y al cabo son las tres fuentes de energía que tenemos, pues yo tiro para adelante. Con eso ya voy para adelante. Bueno, antes, ya para terminar, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a alguien? No qué consejo, sino
¿por qué crees que, como tú eres entrenador de piragua, ¿por qué crees que el piragüismo es una opción interesante para practicar? Pues podría estar todo el día diciéndote por qué. La verdad, te voy a ser sincero, quedan 8 minutos de batería. Pues mira, el piragüismo, aparte de que me parece un deporte muy complejo a nivel cardiovascular y de necesidades de fuerza, porque requiere de las dos opciones por igual, lo realizamos en un entorno natural, lo cual es un privilegio hoy en día. No, con perdón a los del gimnasio, no tiene nada que ver salir a practicar piragüismo en el río, ya sea en el amanecer, atardecer, en un parque natural, a meterte en un gimnasio a levantar pesas. Te cambia el día totalmente salir al agua, disfrutar de los pájaros, disfrutar del agua, el aire y aparte de todos los beneficios que conlleva el deporte en sí, porque aunque nadie lo sepa desde fuera, también usamos mucho las piernas y trabajamos todo el cuerpo y ¿qué te voy a decir? Vamos a... Bueno, ha sido un placer, Samuel. Espero que la gente que vea el podcast aprenda y esté un poquito más informada y sobre todo espero que se animen y le echen un vistazo al club de allí del puerto, que la verdad que yo he ido y hacen bastantes cosas interesantes, está muy guay. Eso sí, tiene pinta de cansar. Allí hay que ir preparado. Así que nada, un placer y espero tenerte otra vez de vuelta con más batería y con más conversaciones y anécdotas, porque no me has dejado muchas anécdotas atrás. Así Muchas que gracias, Pablo. espero que la próxima vez vengamos con más batería. Seguro que sí. Así que nada, nos vemos ya en el próximo episodio. Chao.